Buenas tardes, sean muy bienvenidos a esta nuestra tercera clase de educación inclusiva. Buenas Hola, tardes. profe, buenas tardes, Marta por acá. Hola, hola Marta, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. ¿Y usted? Qué bueno, bien también por acá, con bastante calor en este momento. Así es. Vamos a comenzar de inmediato, somos poquitas personas, pero vamos a comenzar nada más porque si no nos vamos a tardar demasiado. Sean todos muy bienvenidos. Como lo acabamos de mencionar, nos encontramos en nuestra clase número 3 el día de hoy y aprovecho de comentarles que la próxima clase va a finalizar a las 8:30. Ya, el día de hoy clase normal, por el normal terminamos a las 9, pero la próxima clase va a finalizar media hora antes. Esto netamente por un tema de administración. ¿Ya? No es algo personal. Por lo tanto, la próxima clase, como vamos a finalizar antes, puntualmente se va a dar inicio, no vamos a tener el tiempo de break. Ya no vamos a tener el tiempo de break para alcanzar, ¿cierto?, a pasar todo el contenido como tal de esa clase, porque eso no nos pierdan los minutos. Ya, esto recordemos que es netamente por un tema administrativo. Ya, hoy, horario normal, ¿cierto? Y la próxima clase, el día jueves, ya va a ser un periodo más cortito, hasta las 8:30, y posteriormente, ¿cierto? Ustedes tienen su evaluación, ¿cierto? Eso continúa normal y posteriormente también seguimos normal. Para, para no irnos, para no atrasarnos ni nada, ¿cierto? Como es algo excepcional, no vamos a tener break la próxima clase, el día jueves. Hoy es normal. Después vamos a volver a repetir esa información para quienes no estén presentes, para que ustedes también, ¿cierto?, tengan la opción de disponer de ese tiempo y puedan planificarse igual. Entonces, vamos a comenzar con esta clase número 3, que es diversidad en el aula y necesidades educativas especiales, las barreras para la inclusión. En este bloque hay una pequeña actividad, por lo que, en unos minutitos más, ¿ya? Por lo que les voy a pedir que estemos atentos, ya cuando no es algo complejo, así que no se asusten, ¿ya? Pero lo vamos a ver en unos minutitos más. Son unas preguntitas. Comenzamos entonces. Entonces, estamos en este módulo 3. En su documento van a encontrar este título tal cual. Recordemos que este módulo se compone de 8 temas que en el documento aparecen como 8 módulos para que no nos perdamos, y la próxima evaluación va a ser del módulo 3 y módulo 4. Entonces, tenemos esta diversidad en el aula y necesidades educativas especiales. Ya, les voy a pedir silenciar los micrófonos, por favor. Bueno, si alguien quiere comentar algo respecto a la temática que estamos viendo, yo no tengo ningún problema en que puedan levantar la mano o usar el chat o simplemente abrir el micrófono. En ese sentido no hay problema, ustedes lo saben. ¿Ya? Pero seamos cuidadosos porque a veces igual se escuchan algunas conversaciones que no deberíamos escuchar nosotros. ¿Ya? Entonces, igual para que ustedes puedan resguardar su intimidad, ya, tengamos cuidado con el uso de los micrófonos. Entonces, tenemos que la educación inclusiva, ¿cierto?, surge del convencimiento. Buenas tardes, Anaí. Ahora sí. La educación inclusiva surge del convencimiento de que el derecho a la educación es un derecho humano básico, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿cierto? Partió más que nada, acá lo que nos nombra que es una base, ¿cierto?, de una educación mucho más justa. Que todos tengamos esta oportunidad de optar a tener una educación básica que sea de calidad, independiente de nuestras características, independiente de donde nosotros vengamos, ¿cierto? Tenemos que tener este derecho a la educación básica, ¿ya? Que claramente va a ser una base para que nuestra sociedad como tal, independiente del país donde nos encontremos, ¿cierto?, sea mucho más justa. Vamos a tener más oportunidades si tenemos asegurado el derecho a la educación. Y eso también es un derecho que, como ustedes saben, ¿cierto?, se comenzó a trabajar no solamente en nuestro país, sino que también
se comenzó a trabajar en varios países y hay movimientos como el que aparece acá, que es el movimiento Educación para Todos. Ya, el movimiento Educación para Todos es una medida global, ya que se movilizó, ¿cierto?, para finalmente asegurar esa educación básica, que llegase, ¿cierto?, a todos los sectores, no solamente a los sectores más acomodados, no solamente a las grandes ciudades, sino que también se acercase a los sectores rurales, a los sectores más vulnerables, ¿cierto? Y fue guiado finalmente por la UNESCO, ya que es un movimiento mundial también sumamente grande. Entonces es el movimiento, ¿cierto?, que toma esa base y comienza a trabajarlo ya en terreno, podemos decirlo de esa forma. La educación inclusiva, ¿cierto?, supone este impulso a la agenda de la educación para todos, desarrollando formas de habilitar a las escuelas para que atiendan a todos los niños y niñas de su comunidad como parte de un sistema inclusivo. El movimiento, ¿cierto?, Educación para Todos, se enfoca finalmente en reducir todo tipo de desigualdad que pueda haber y asegurarnos el derecho a la educación para todos. ¿Ya? En la organización como tal actúan gobiernos, ¿cierto?, organizaciones, otras escuelas también, ¿cierto? Finalmente, va siendo la base para entregar más recursos también a cada uno de los países. Estas organizaciones mundiales no solamente dicen, acá tenemos mucha desigualdad en este país, entonces sigamos solamente en este país. No es así. Ya, este movimiento, al ser un movimiento que es global, va a detectar, ¿cierto?, la necesidad, por ejemplo, en Chile, en tal región, por ejemplo, la Araucanía, ya, tenemos a tantos niños y jóvenes que no pueden acceder a la educación. ¿Qué está haciendo el gobierno? Tiene estos planes, ¿cierto? Estos planes para poder, ¿cierto?, optar a más escuelas, optar a más recursos, pero aún así no hemos llegado a que estos números, este porcentaje, se amplíe. No está aumentando el número de estudiantes o está aumentando muy poquito. Entonces, ¿qué hacemos? Como somos un movimiento mundial, vamos a comunicarnos, ¿cierto?, con ese gobierno y el gobierno, ¿cierto?, nos va a dar mayor orientación. Y así vamos a movilizar. ¿Ya cómo lo hacemos? El gobierno de Chile dice, Está pescando. esto está ocurriendo. Esto está ocurriendo porque no tenemos tantos recursos, ¿cierto?, para poder implementar en esta escuela. ¿De dónde lo sacamos? Y ahí comienza, ¿cierto?, todo este convenio de cómo lo podemos hacer. Inyectamos recursos quizás de nosotros mismos como organización, ¿cierto? Se los entregamos al gobierno chileno para que el gobierno chileno pueda distribuirlo y crear más escuelas o entregar mayores recursos tecnológicos, ya sea cual sea la necesidad que esté expresada en ese lugar, en esa región. La educación inclusiva se centra en que todos los alumnos, todos los estudiantes, eh, se centran todos, ya partiendo por ahí. Si hablamos de educación inclusiva, vamos a pensar en todos nuestros estudiantes, pero va a prestar especial atención a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos de las oportunidades educativas. Llámese por tener alguna discapacidad, por tener alguna necesidad educativa especial, por pertenecer a alguna minoría étnica, Acá ya retiro de la por academia. tener otro idioma, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Por un lado, la educación inclusiva dice, perfecto, nosotros, ¿cierto?, vamos a trabajar en entregar una educación de calidad para todos nuestros estudiantes. Vamos a pensar en las necesidades de todos nuestros cursos, nuestros colegios, pero vamos a prestar mucha atención a las personas que desde mucho antes requieren mucho más apoyo, como por ejemplo las personas que tengan alguna situación de discapacidad. Entonces, en ellos vamos a aplicar ciertos recursos extra, ¿cierto? Porque este colegio tiene tal cantidad de estudiantes con discapacidad, tanto estudiantes con necesidades educativas especiales, pero tampoco vamos a dejar de lado que tenemos a otros estudiantes, ¿cierto?, que también van a requerir algún apoyo en algún momento de su proceso.
¿ya? Y esto también es algo discutido por lo que fue la UNESCO, ya. Movimientos internacionales muy grandes nos dicen que finalmente sea un tema a tratar por todos, no es algo, ¿cierto?, que pueda quedar ahí nada más a la deriva. En la escuela, como sabemos, hay diferentes tipos de estudiantes, ¿ya? Cada uno sabemos que va a ser muy distinto al otro. Pero nosotros mismos, ¿cierto? Si pensamos, somos muy diferentes. Ya, si pensamos, quizás puede ser que nosotros hayamos estudiado en un mismo colegio con otro de nuestros compañeros de acá, pero cuando, por ejemplo, estamos en este módulo, puede ser que a uno le cueste mucho más, ¿cierto? Eh, interiorizarse con esta asignatura por la modalidad que tenemos, por ejemplo, porque, ¿cierto? Acá tenemos una presentación y estamos en formato remoto. Puede que a otro le acomode mucho más, ¿cierto? Se le haga mucho más fácil el escuchar, ¿ya? O a otro prefiera solamente leer el texto y diga, las clases no son tan importantes, pero para otro pueden ser muy importantes que alguien me lo explique, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Vamos a tener siempre muchas variantes que van a influir en la forma en que nosotros vamos a aprender. Y lo importante, ¿cierto?, en esta escuela inclusiva es que todos se sientan finalmente valorados, que todos se sientan bienvenidos y tengan esta posibilidad de aprender. Y que el aula sea quien esté preparado para todas estas diferencias que nosotros tengamos. Nosotros brindamos las herramientas para que cada uno de nuestros estudiantes, independiente de sus características, de sus necesidades, puedan finalmente desarrollar ese conocimiento, puedan optar a un grado de conocimiento que siga con ellos y que los acompañe, ¿cierto?, para progresar en la siguiente asignatura que viene, en el siguiente año que tiene, o en el mundo laboral, ¿cierto?, como en el caso de acá de nosotros. Y acá estamos tomando herramientas que van a ser clave. Quizás nosotros decimos, pero quizás esto no va a ser tan útil en nuestro día a día. Pero después, ¿cierto? Cuando surja el momento, vamos a decir, sí, era necesario, ¿cierto?, tener esa base también. Ya, acá, ¿cierto? Tenemos un modelo que igual es bien complementario. Tenemos varios módulos que, si bien vienen siendo independientes, igual hay partes que sí conjugan con los otros. ¿Ya? Y van siendo buenas bases finalmente para que nosotros podamos mm, llevarlos a nuestro actuar, ¿cierto? Profesional. Continuamos. Continuamos con las necesidades educativas específicas de los estudiantes con diversidad funcional. Es un poquito largo el título, ya, pero acá, ¿cierto? Nos referimos a que finalmente, como ya lo habíamos comentado, el aula, el aula, ¿cierto? La sala de clases, va a ser el espacio donde vamos a tener muchas características de estudiantes, ¿cierto? Eso ya lo habíamos comentado. Recordando también un poquito, vamos a tener diferentes ritmos de aprendizaje, estilos cognitivos, la forma en que yo voy a ir aprendiendo. El lugar de donde vengo también va a ser diferente. También puede ser que nosotros estemos con nuestro vecino, que nos criamos prácticamente juntos, ¿cierto? Vamos al mismo colegio, pero, ¿cierto?, también pueden haber diferencias. Quizás mi familia tiene una religión distinta, quizás los valores también no van a ser iguales entre familias, independientes si venimos de un mismo sector, si somos vecinos de toda la vida, ya van a haber diferencias también. ¿Ya? Velocidad de aprendizaje, vamos a tener mucha diferencia, vamos a tener siempre estudiantes que van a ser muy ágiles, estudiantes con altas capacidades y también vamos a tener estudiantes que van a requerir apoyo constante en algunas ocasiones o un apoyo mínimo. ¿Ya? Vamos a tener estos estudiantes que van a finalizar todos los contenidos rápidamente, que nosotros vamos a entregar algún material y este estudiante lo vamos a ver mayoritariamente aburrido en nuestras clases porque estos estudiantes, ¿cierto? Finalizan las actividades por lo general muy rápido y ellos buscan mayores desafíos. ¿Ya? Entonces,
reconocer y comprender esta diversidad va a ser finalmente esencial para que nosotros formemos un espacio más inclusivo. No podemos dejar de lado que un estudiante que quizás no tiene algún diagnóstico, ya, no tiene una discapacidad, quizás no tiene alguna necesidad educativa, quizás no está en el programa PIE, pero nosotros también nos vamos a dar cuenta que ese estudiante requiere algún tipo de apoyo independiente, ¿cierto? De que no tenga algún diagnóstico, va a requerir algún tipo de adaptación. Vamos a ver que sus calificaciones quizás son muy bajas. Algo puede estar pasando. Mm, ¿Qué puede ser? No tiene ningún diagnóstico, no está incluido en el programa PIE, pero puede ser que nuestro estudiante tenga una velocidad de aprendizaje que sea distinta a la de los compañeros. Puede ser que la metodología que se está empleando tampoco es la más óptima para el tipo de procesamiento cognitivo de este estudiante. ¿Ya? Entonces hay que siempre estar muy pendiente. Recordemos que la oportunidad de aprendizaje la entregamos nosotros. ¿Ya? No solamente el rol va a ser de quien está dirigiendo la clase, nosotros tenemos un rol sumamente importante porque nosotros somos quienes vamos a estar ahí, ¿cierto? Entregando toda la adaptación como tal. Quizás no la de contenido, ¿cierto? Porque esa ya viene previamente realizada, ¿ya? Pero sí vamos a realizar adecuaciones de materiales, vamos a hacer que el espacio, inclusive, que el espacio, el aula, ¿cierto? Los patios, los talleres también sean acordes a cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes. Ya nosotros vamos a estar pendientes si hay algún obstáculo a veces que quizás, por ejemplo, en un taller que se va a realizar al exterior, si hay algún tipo de obstáculo que permita que mis estudiantes puedan participar. Puede ser que la actividad sí esté planificada para que participen todos los estudiantes. También si hay algún grado de discapacidad física, ya el espacio está súper bien, pero vemos que hay algo que está interfiriendo en la participación. Puede ser que también esté interfiriendo el tema de la parte socioemocional. También puede pasar que nuestros estudiantes dejan de participar porque existe algún conflicto. Ya, recordemos que eso es importante. Vamos a ser nosotros los que vamos a estar ahí, ¿cierto? Más cerca de nuestros niños y nuestros jóvenes, en el aula, en los recreos, en los talleres. Ya, entonces, ¿cierto? Esta diversidad que tenemos en el aula se va a manifestar finalmente por aspectos culturales, físicos, la forma en que aprendemos, variantes étnicas, de donde yo provengo, la parte religiosa, factores socioeconómicos. Ya, todo eso es algo que debemos considerar. Acá. Ya, además, ¿cierto? En el aula encontramos diversos tipos de diversidad como la diversidad por género, cultural, funcional, de talento, ¿ya? Entonces, y la necesidad específica. Ya, también, ¿cierto? Recordar que es sumamente importante el tema de la identidad de género. Aquí es un tema que últimamente está requiere, ¿cierto? Que nosotros también nos preparemos para afrontar ciertas situaciones que se pueden dar dentro del aula, con el tema de la identidad de género. Ya, si tenemos la posibilidad de realizar algún tipo de especialización o algún curso, ¿ya? Tratemos de tomarlo. ¿Ya? Es súper importante. A veces los mismos colegios realizan ese tipo de capacitaciones porque es muy grande la necesidad de que estemos preparados, ¿cierto? Para ser unas personas empáticas, respetuosas, ¿cierto? Y que también tengamos herramientas para poder favorecer, ¿cierto? La inclusión de algunos de nuestros estudiantes. Ya son aspectos sumamente necesarios que nosotros debemos trabajar. Por ejemplo, un colegio inclusivo, ¿cierto? Es quien va a estar muy presente, va a recoger aspectos de la diversidad de nuestros estudiantes. Por ejemplo, tenemos un colegio en Santiago que utiliza un enfoque inclusivo, ¿ya? Podría ser que este colegio en Santiago dentro de su aula tiene un estudiante con un diagnóstico de autismo,
ya que este estudiante con autismo requiere apoyo visual para seguir la clase. Entonces, este colegio va a brindar las herramientas para que este estudiante con este diagnóstico pueda progresar. Le va a brindar herramientas tecnológicas, por ejemplo, una tablet con aplicaciones interactivas, em, para poder apoyar, ¿cierto?, a organizar su tiempo, entender mejor las instrucciones. Además, ¿cierto?, este colegio, voy a silenciar aquí, además este colegio, que sí es inclusivo, tiene estudiantes que tienen una lengua natal, ¿ya? Que no es la misma que tenemos acá. Por ejemplo, vienen del extranjero y estos estudiantes extranjeros se les apoya con talleres, ¿ya? Con talleres, ¿cierto? Que van a ser en su idioma natal y también van a tener el español. ¿Ya? También, ¿cierto? Un ejemplo de escuela inclusiva sería que además los docentes colaboran con las familias y también con especialistas. Están constantemente capacitándose y tomando también las necesidades de las familias para adaptar las actividades que estamos realizando. Vamos a trabajar ciertos aspectos físicos, aspectos emocionales de cada uno de los estudiantes. Ya, vamos a buscar, ¿cierto? La forma, ¿cierto?, de apoyarles. Por otro lado, un colegio no inclusivo sería quizás un colegio ya, del Biobío. Un colegio del Biobío donde tenemos un estudiante con dislexia. Ya, la dislexia es una dificultad, ¿cierto?, para comprender, para desarrollar las habilidades de lectoescritura. Ya, si yo veo este texto, voy a confundir algunas palabras, me va a costar pronunciarlas. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? En este colegio no inclusivo, sabemos que tenemos un estudiante con un diagnóstico de dislexia, sabemos que tiene dificultad, ¿cierto?, en comprender todo lo que es la lectoescritura, el leer y el escribir. ¿Y qué hace este colegio no inclusivo? No contempla una adecuación curricular, por ejemplo. Las clases van a estar diseñadas de forma general. No consideran que tenemos estudiantes que requieren algún tipo de apoyo, como en el ejemplo anterior, ¿cierto? Que a un estudiante que requería apoyo visual, por ejemplo, se le entregaba una tablet con una aplicación para poder ir modificando, para poder ir comprendiendo las instrucciones de mejor forma. Entonces, en este colegio no inclusivo, además, ¿cierto? Los materiales de lectura van a ser los mismos para todos. Los formatos van a ser iguales también para todos los estudiantes. ¿Ya? Tampoco tenemos apoyo tecnológico, no tenemos ninguna tablet, no tenemos ningún software. ¿Ya? Y también puede que tengamos a un estudiante extranjero, por ejemplo, de origen haitiano, puede ser, que apenas esté llegando al país, comprende muy poquito el español, ¿ya? Pero en este colegio no inclusivo no recibe un apoyo adicional del idioma, ¿ya? Claramente, ambos estudiantes van a tener barreras en su participación y en el aprendizaje como tal. El colegio, ¿cierto?, no está adaptado para brindar herramientas para que sus estudiantes, para poder evitar evitar esa exclusión educativa finalmente. ¿Ya? No es un colegio que tampoco está colaborando con la familia, ni tampoco actualizándose con especialistas para ofrecer algún tipo de solución para estos estudiantes. En este colegio, en el segundo ejemplo, en este colegio no inclusivo, el mismo, las barreras a las que se enfrentan los estudiantes, ya simplemente quedan ahí nada más. Ya el colegio no se hace cargo de estas barreras que tengan los estudiantes, sino que más que nada los estudiantes deberían buscar la forma de poder salir adelante, de poder aprender como el resto. ¿Ya? Versus el colegio anterior, que sí tenía las herramientas, sí se preocupaba, ¿cierto?, de que estos estudiantes realmente pudiesen aprender lo que está ahí adelante. Ya. Ahora tengo una pequeña actividad que para esto vamos a ocupar el chat, pero no el chat de WhatsApp, el chat de acá, el chat de Zoom. Les voy a pedir que escojan uno
uno de estos conceptos, del 1 al 4, usted puede elegir el que usted quiera. Aquí me molesta un poquitito el sol. Se acá un poquito. Entonces, ¿cierto? Usted escoge uno de estos cuatro y luego vamos a responder en orden las preguntas que están al lado. Ya yo las voy a ir diciendo. Por ejemplo, alguien puede elegir el número 2, que nos dice, debes responder solo usando emojis. Y cuando yo realice la pregunta, usted responde por el chat de acá, solamente usando emojis. Alguien, por otro lado, puede escoger escribir sin usar la letra A. ¿Ya? Alguien puede también escoger que tu respuesta debe ser en frases de máximo 3 palabras. Por ejemplo, a la primera pregunta que dice, ¿qué entiendes por educación inclusiva? Si yo eligiese el número 3, respondería, es algo necesario. Por ejemplo, porque elegí frases de máximo 3 palabras. ¿Ya? Pero alguien puede escoger solamente usar emojis. ¿Ya? Podemos responder la misma pregunta usando solo emojis. ¿Qué entiendes por educación inclusiva? ¿Ya? ¿Qué puede ser? No lo sé, ahí va a depender, ¿cierto?, de su apreciación personal. Recuerde que puede escoger cualquiera de estas cuatro. ¿Ya? Solo puedes escribir usando palabras de 4 letras o menos, debes responder solo usando emojis, tu respuesta debe ser en frases de máximo 3 palabras, o la número 4 que debes escribir sin usar la letra. Usted escoge de manera libre, ¿ya? Y recuerde que puede responder en el chat de acá, del chat de Zoom. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué entiendes por educación inclusiva? Ya, vamos a esperar sus respuestas por el chat. Recuerde que solo puedo utilizar una de las 4 alternativas que aparecen acá. Puede responder solo usando emojis, ¿cierto? Solo usando las caritas y los signos. Puede responder, puede escribir también usando palabras de 4 letras o menos. Puede escribir también máximo 3 palabras. Ya, vamos a esperando las respuestas ahí, van llegando de a poquito. Recuerde la pregunta, ¿qué entiendes por educación inclusiva? Ya, vamos, ahí tenemos más respuestas. Esperar, a ver si llegan más respuestas. Ya, recuerde que puede escoger cualquiera de las 4 alternativas que están acá. Ya, lo importante es que escoja una y pueda responder a la pregunta, ¿qué entiendes por educación inclusiva? Ya, vamos esperando, aquí tenemos otra respuesta más. Ya vamos. Vamos a esperar otra respuesta. Ya, recuerde que puede utilizar cualquiera de las 4 alternativas que aparecen acá. Ahí vamos subiendo con las alternativas. ¿Qué entiendes por educación inclusiva? Vamos, vamos. Ya, ahí tenemos alguna respuesta. La vamos a estar revisando. Entonces, ahí tenemos otra. Ya, súper. Ya, perfecto. Vamos a ir viéndolas mientras. Ya. Oh, la mayoría escogió las palabras, la cantidad de palabras. Ya, súper. Recuerde que usted puede escoger cualquiera de las alternativas. Ya. Tenemos, entonces, si usted desea, puede seguir respondiendo en el chat. Ya, a la primera pregunta, ¿qué entiendes por educación inclusiva? Tenemos que Cintia nos dice integración de todos. Jaycee nos dice integración efectiva y resolutiva. Sofía nos dice atención a la diversidad. No sé quién está registrado como Samsung. Ahí me aparece un nombre, integración. Olga nos dice integración para todos. Marcela, niños felices por siempre. Karen, ahí cierto, nos pone un corazoncito. Ella escogió la de los emojis. Vamos Cintia, integración para todos. Muchas gracias. Ahora vamos con la segunda pregunta. Acá en la segunda pregunta, ya, vamos. ¿Cómo te imaginas un aula donde todos participan? Aquí las vamos a ir revisando enseguida. ¿Ya? ¿Cómo te imaginas un aula donde todos participan? Recuerde que puedes escoger cualquiera de las 4.
Ya, acá tenemos emojis, nos apareció de Catherine, ¿cierto? Nos aparece acá, ¿cierto? Una unión familiar, ¿cierto? Ya recuerde que usted puede utilizar cualquiera de las premisas que aparecen acá. Puede ser solo emojis. Ya, ¿cómo te imaginas un aula donde todos participan? Vamos registrando sus respuestas. Tenemos una por acá, ¿cierto? Que es la de Catherine. Marcela nos dice fortaleza para autoestima. Silvia nos dice un número uno, ya con los deditos. Ya. ¿Cómo te imaginas un aula donde todos participan? Es la pregunta. Jaycee nos dice niños felices y empáticos. Ah, súper. ¿Alguien más tiene alguna respuesta por ahí? Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya. Continuamos con la tercera. Ah, acá llegaron más. Niños felices nos dice Cintia y Jessie nos dice niños respetuosos. Genial. Vamos con la tercera pregunta. Ah, Cintia, aceptación y respeto. Anaí, carita feliz, corazones y positivos, signos positivos. ¿Qué podría hacer alguien? Y pongamos atención. ¿Qué podría hacer alguien? Y más corazoncitos tenemos. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podrías hacer para que alguien que enfrente una barrera como la que ustedes, ¿cierto? Que están participando ahora en el chat, puedan participar mejor? Pensemos en la forma en que nosotros estamos comunicándonos ahora, ¿cierto? Por el chat, por por la opción que ustedes escogieron. Pensemos en esa barrera. Pensemos y respondamos también en el chat, ¿qué podrías hacer para que alguien que enfrente una barrera como la que tú, ¿cierto? Que escribiste en el chat, tiene ahora, pueda participar mejor? Pensemos en cómo nosotros hicimos este ejercicio. ¿Ya? De la misma forma, ¿cierto? Respondemos a esa pregunta. ¿Cómo podría hacer para que alguien que enfrente una barrera, como la que ustedes, ¿cierto? Que respondieron ahora, pueda participar mejor? Sofía nos dice entregar la herramienta necesaria. Ya, súper. Acá tenemos otra persona que no me aparece el nombre. Comunicación activa. Profe, Marcela disculpe, nos soy dice, yo, Marta. Marta, nos Profe, aparece. sí, No, soy yo la del teléfono del Galaxy, el no sé qué Samsung. teléfono que le Sí, sale. Soy yo, sí. profe. Ya, muchas gracias, Marta. Ya, tenemos a Marcela que dice dar seguridad a sus respuestas, Jaycee comunicación efectiva, sonido, señas, Cintia entregar herramientas necesarias para los niños. Recuerde que tiene que ser con poquitas palabras. Eh, contar con un sistema tecnológico, nos dice Jessie. Alegría en todo momento, Carla. Karen, ¿cierto? Con unas manitos comprometidas. Olga nos dice con comunicación y apoyo. Y Cintia nos dice, lo importante es participar. Ah, Catherine tenía una última respuesta, con un cerebro, unos ojitos y con tecnología, con celular. Catherine, pictogramas. Y Silvia nos dice dar seguridad y motivar. Ya, ahora sí pueden comentar. Ya nos quitamos las restricciones un poquito. Ahora les voy a preguntar, muchas gracias por sus respuestas. Ahora les voy a preguntar, ¿cómo se sintieron al tener estas restricciones para poder comunicar sus respuestas? Si desean, puede utilizar el chat, si desea, puede comentarlo por acá por el micrófono. ¿Cómo se sintieron al tener esa limitación en su participación ahora? Recuerde que, ¿cierto? Teníamos poquitas palabras para responder, algunos solo pudieron responder con emojis. ¿Cómo se sintieron realizando el ejercicio? Acá tenemos una respuesta. Cintia nos dice que se sintió bien. Cintia Paredes, Cintia Augusto nos dice un desafío y tratar de buscar las palabras adecuadas. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Cómo se sintió Paola? Ya, tenía el micrófono activo. ¿Ya? ¿Fue difícil comunicarse o fue como siempre? ¿Qué creen ustedes que participaron en el ejercicio? ¿Fue complejo poder comunicar las ideas o no fue tan difícil? Anaí nos dice limitada. Ah, perfecto. Sí, Jaycee nos dice
que hubo organización, a gusto, orden y sentí que todos pudieron comunicar. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Cómo se sintió? ¿Fue fácil o no comunicar las ideas en el chat? Cintia nos dice, no, solo un poco de dificultad por las limitaciones de 3 palabras, que fue mi elección. Ya, ¿cierto? Ahí hay una limitación. Karen nos dice, sin palabras, Karen escogió emojis. Sin palabras, a mí me costó, me costó encontrarlas. Sí, ahí Profe, cierto. Mm, sí, comente. Catherine. sí, yo creo que a mí me fue fácil para mí expresarlo a Ya. través de los emojis, pero creo que la dificultad pudo estar en el otro lado. ¿Qué tan Mm, fácil o difícil puede ser para el que entienda el que está recibiendo el mensaje? súper, súper buena acotación, Catherine. Ujú. Sí, sí. Marcela también nos dice, es difícil buscar las palabras correctas en pocas palabras. Catherine acá, claro, nos decía limitada y sí cuesta, ya que hay que buscar solo lo necesario para comunicarse. Ya, buen punto. Sofía nos dice limitada porque, porque no había instrucciones visuales. Ya, claro. Ya, entonces, tomamos, ¿cierto? Un poquito el extracto, resumiendo un poquito los comentarios y lo que se dio en el ejercicio. Para algunas personas no fue tan complejo, pero para otras sí lo fue. Ya, y también depende, recordemos que acá era libre elección lo que usted podía escoger. Ya, pero a veces ocurre que sí, tener esta forma de comunicar que es limitada, a veces, claro, nos va a costar bastante, ¿cierto? Encontrar la imagen, en el caso de los que utilizaron los emojis, o las palabras, ¿cierto? Que son muy cortitas, que no son una frase como la que estamos acostumbrados a utilizar en el día a día. ¿Ya? Marta nos dice, sí, limitada. ¿Ya? A veces va a ser complejo y también es complejo el saber, como nos decía Catherine, si es que se está comprendiendo lo que yo estoy diciendo. Hacia otro punto de vista que no lo había visto también de ese modo, pero claro, tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque nosotros quizás entendemos lo que quisimos decir con las 3 palabras o con las frases muy cortitas o con los emojis. Quizás nosotros sí lo entendimos, nos costó y lo entendimos, pero la persona de fuera puede ser que no lo haya comprendido también. Ya, en mi caso me tocó ver lo de los emojis y igual me costó un poquito. Eso se lo digo por experiencia propia. Yo, trabajando, dando clase algún tiempo, me llegó una chica, eh, sorda muda era ella, sorda muda, tenía ambas. Ujú, Y claro, ella hablaba en lenguaje de señas, yo muy poquito en aquella época, muy poquito. ujú, Y por ella, de hecho, me especialicé, pero era súper, muy frustrante y por eso también le puse ese alcance, porque claro, ella me decía, fascina y todo, pero así como yo, miércoles, así entre que le entiendo y no le entiendo. Entonces, claro. eso le di también mi respuesta, o sea, y es Sí, súper complejo y más cotidiano de lo que uno cree en los colegios, sobre todo en los jardines, yo lo vi mucho. Los niños cuando sí. están recién empezando a verbalizar, es súper Ujú, complejo de repente para nosotros los educadores entenderle, porque claro, sus pares, sus papás, su familia le entienden, pero hay muchos que tienen, sobre todo cuando vienen de escasos recursos, su vocabulario es bien bajito y cuesta entender, cuesta mucho. sí, sí, Catherine, buen punto. También es cierto, la forma en que ahora nos adaptamos también tiene mucho que ver con la experiencia previa que nosotros tengamos. ¿Ya? Porque puede ser que ahora, ¿cierto? Nosotros tengamos esa limitación que nosotros mismos escogimos, pero también la forma en que lo expresamos también tiene que ver con cómo yo aprendí, ¿cierto? Ciertas cosas. En el caso de Catherine, ella vivió la situación, ¿cierto? También, ¿cierto? Se puso del lado de que la otra persona tenía que comprenderlo. ¿Ya? Quizás ella puso mucho énfasis en eso. Pero es complejo en realidad. Algunas personas, ¿cierto? Que ya nos ha tocado algún tipo de situación, quizás vamos a encontrar este ejemplo, esta actividad que hicimos muy fácil, ¿ya? Pero para otras se nos va a hacer mucho más difícil, mucho más complejo. Y es totalmente natural porque también está, ¿cierto? Esta experiencia previa que nosotros hayamos tenido, ¿cierto? Cómo lo afrontamos en algún momento.
me quedé preocupada porque quizás no se va a entender, o quizás estoy muy confiada porque sé que esto sí es muy comprensible. Ya, yo lo hice, fue muy fácil. Para mí, encontré las palabras precisas, quizás, ya, o encontré la imagen precisa para poder mostrarlo. Si nos imaginamos que tuviésemos que utilizar este tipo de comunicación como la que escogimos para realizar el ejercicio, tuviéramos que usarlas todos los días, ¿ya? Si saliéramos, por ejemplo, un día al trabajo, ¿ya? O, o a estudiar, dependiendo de la actividad que nosotros hagamos, o nos comunicamos con nuestra familia, con nuestros cercanos, solamente utilizando, por ejemplo, eh, solo 3 palabras o menos, o si solamente nos pudiésemos comunicar con imágenes, ¿ya? Sería limitante si lo pensamos de ese modo, porque tendríamos que estar buscando, ¿cierto? Las palabras precisas para llegar a un otro. Si queremos algo rápido y se lo explicamos a alguien solo con imágenes, si lo pensamos así, ¿cierto? Y esa persona no nos comprende, va a ser súper limitante. ¿Ya? A eso va también la educación inclusiva, que finalmente, ¿cierto? Todas las dificultades que enfrentan nuestros estudiantes en el día a día es algo que está consigo, es algo que no va a desaparecer así nada más, a menos que se trate de alguna necesidad educativa, ¿cierto? Que sea de origen transitorio, pero tampoco es algo que vaya a estar presente una semana de la vida de alguien nada más. Es algo que sí le va a limitar en su diario vivir, así como nosotros tenemos en este momento, tuvimos esta limitación en nuestra comunicación, vamos a encontrar muchas otras limitaciones en nuestros estudiantes en ese día a día. ¿Ya? Si ahora nosotros nos quedamos pensando en cómo nos comunicaríamos si pudiésemos solamente, por ejemplo, si no utilizamos la letra A, ¿ya? Es algo que difícil que pase, pero por ejemplo, si lo pensamos así, se nos haría difícil el salir a la calle, el ir a comprar, por ejemplo, si no podemos decirlo. Ya si queremos algo y tenemos que pensar, ya no puedo usar la letra A para pedir esto, ¿ya? Quizás sí voy y lo compro, pero por ejemplo, si pensamos voy a ir a un almacén donde tengo que dirigirme a un vendedor directamente, o si necesito comprar algo, ya tengo que utilizar la voz o tengo que escribir sin la letra A, va a ser complejo, ya voy a requerir, ¿cierto? Mucho más trabajo. Ya, y eso es lo que pasa en nuestras aulas, en el día a día. Ya vamos a tener estudiantes que todos los días van a enfrentar este tipo de desafíos. Si pensamos en estudiantes que se comunican a través de pictogramas, recordemos que los pictogramas, ¿cierto? Son imágenes. Ya para ellos va a ser complejo quizás el comenzar a utilizarlos. Ya, pero después también tienen que enfrentarse a un otro que tiene que comprender también lo que dicen esos pictogramas. Ahí puedo ser muy buena, ya reconozco mis pictogramas, ¿cierto? Voy a llegar a cierto lugar, los voy a mostrar. Ya, súper. Quizás con las personas, con los adultos que están en mi curso, los voy a utilizar súper bien. Y ellos van a comprender lo que yo les quiero decir, pero cuando quiera tener un contacto con otro niño, ¿ya? Que quizás no me conoce, vamos a comenzar todo el ejercicio nuevamente, vamos a comenzar prácticamente desde cero con estos compañeros, ya vamos a vernos limitados, ¿cierto? Vamos a ver cómo apoyarnos. ¿Ya? Entonces, esa es más que nada la reflexión, ¿cierto? A la que quería que llegáramos, ya que nosotros, ¿cierto? Estamos acostumbrados a un sistema, también otros aprendizajes van muy de la mano, las experiencias previas también que vayamos teniendo, así también para nuestros estudiantes y para los demás adultos que también conforman esta comunidad educativa. Tiene que mucho que ver, ¿cierto? La forma en que vamos a ir afrontando los desafíos. Importancia de reconocer y comprender la diversidad en el aula. Primero, ¿cierto? Eh, Primero, ¿cierto? Sabemos que es muy importante comprender qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes, ¿ya? Ver todas las habilidades, ver que realmente se sientan valorados, pero esto no es algo tan simple. Ya podemos hacerlo simple, claro, y si el contexto es favorecedor, también podemos hacer que el reconocer y comprender esta diversidad sea mucho más fácil
para nosotros mismos como personas que estamos trabajando y desempeñándonos en estos colegios. Ya, pero a veces sucede que el contexto tampoco es favorecedor. Ya, acá, ¿cierto? Hablamos de esta idea de escuela que sea mucho más abierta, que escuche finalmente mucho más lo que las necesidades de nuestros estudiantes, que esté muy pendiente de las adaptaciones que necesiten para poder progresar educativamente. Pero en el día a día también sabemos que es complejo por los mismos contextos, por ejemplo, por los mismos contextos educativos. A veces estamos en colegios donde vamos a tener estudiantes que no van a querer que se les brinden apoyos, donde son estudiantes que sí van a requerir mucha intervención, van a requerir mucha tutoría, van a requerir apoyo constante, pero vamos a tener a esos estudiantes que puede ser que no quieran ese apoyo. La educación hoy en día em, nos dice que las leyes de nuestro país nos dicen que no podemos simplemente abandonar a un estudiante, por ejemplo, que tenga bajo promedio académico, que falte mucho a clases. ¿Ya? Nosotros lo que se busca es que el colegio retenga a ese estudiante, que agote estos recursos para que el estudiante pueda progresar educativamente y que se le garantice el derecho a la educación, ¿ya? Pero aún, ¿cierto? Nosotros sabemos que puede ser muy complejo en algunos casos particulares, en algunos contextos que pueden ser quizás contextos vulnerables. Ya hay muchos colegios donde se ve mucho estudiante que rechazan, va a rechazar todo el tiempo lo que nosotros queramos implementar. Vamos a tener estudiantes que se les va a brindar mucha tutoría para la parte académica, donde se va a tratar de buscar a los apoderados también, porque los apoderados son una parte súper importante en este proceso. Se va a buscar incansablemente a los apoderados, se va a buscar, se va a llamar. Hay un micrófono activo de algo, pero no logro llegar. Ya, vamos a tener apoderados que van a ser inubicables, lamentablemente. ¿Ya? Y nosotros siempre vamos a quedarnos a veces como de manos cruzadas esperando a que este apoderado nos escuche, nos dé un tiempo para saber también qué está pasando en esa dinámica familiar. ¿Ya? Pero el sistema educativo también nos dice que no podemos simplemente dejar de lado a ese estudiante o dejarlo eternamente repitiendo. Para que un estudiante repita de curso, ya como creo que ya lo habíamos conversado previamente, se requiere una justificación. Se requiere que el establecimiento como tal justifique toda la entrega de apoyos que se le hayan intentado dar a este estudiante. ¿Ya? Que por temas de asistencia, por temas de calificaciones, que sí se le haya brindado apoyo, que la parte psicológica, por ejemplo, del colegio, le brindó los apoyos necesarios, se intentó contactar a los padres, y si aún así el estudiante no toma todos esos apoyos, eso ya sería se lleva como a un consenso, se conversa entre los profesionales y se llega al consenso de que el estudiante no puede progresar de curso. Ya, pero esa es la acción que puede realizar el colegio como tal. Agota sus recursos para que el estudiante permanezca en el establecimiento, para que pueda progresar educativamente. Pero si el estudiante no lo quiere, se puede justificar que repita el año, pero en ningún caso se justifica que el estudiante, por ejemplo, pueda ser expulsado del establecimiento. A excepción de que exista algún tema un tema más grave, que sea de violencia, ya hay cosas mucho más complejas, ¿ya? Pero simplemente porque el estudiante no quiere el apoyo que se le va a brindar, no es una justificación para que se le saque del sistema educativo. ¿Ya? A menos que, bueno, el estudiante puede repetir muchas veces hasta que alcance la mayoría de edad. Ya hay cierto, el sistema ya no permite cierto esta educación regular, sino que ya tendría que pasar a un sistema que ya es educación para adultos. Pero a veces nos va a pasar mucho y va a ser frustrante que nosotros sí tratamos de apoyar mucho a los estudiantes, tratamos, ¿cierto?, de que ellos sí se permanezcan en clase, de que utilicen las herramientas que se les están dando,
van a haber muchos apoyos disponibles que nuestro estudiante no va a querer tomar. ¿Ya? Y no vamos a saber tampoco la causa precisa, puede ser algún tema familiar, puede ser algo propio del estudiante, algunas características del mismo. Quizá no lo vamos a saber, va a ser muy frustrante para nosotros, pero lamentablemente, ¿cierto? Va a ser así, puede ser que nuestro estudiante simplemente ya no vaya más al colegio, ¿ya? Puede ser frustrante, puede ser triste, porque finalmente son niños los que están ahí con nosotros, independiente de la edad que tengan. Ya son pequeños todavía, son niños, son jóvenes que aún, ¿cierto? No han desarrollado este pensamiento adulto como tal y sí requieren mucho apoyo. Ya, entonces, ¿cierto? Vamos a tener que reconocer y comprender toda esta diversidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente va a ampliar la comprensión que nosotros vayamos teniendo de nuestros estudiantes. Que exista el intercambio de ideas, que exista el intercambio de cultura dentro del aula. Ya, finalmente va a hacer que también nuestros estudiantes generen mucha más empatía hacia un otro. Vamos a tener, por ejemplo, que promueve la inclusión. La promueve la inclusión claramente. Ya, si nosotros conocemos a nuestros estudiantes, vamos a saber que todas estas diferencias que nosotros tengamos van a ser sumamente importantes para para que ellos se sientan parte de este grupo curso, de este colegio como tal. Por otro lado, reconocer y comprender esta importancia enriquece el aprendizaje. Ya vamos a tener mucho, vamos a poder tener la opción de ampliar el conocimiento como tal. Tenemos estudiantes muy diversos, venimos de lugares diferentes, compartimos pensamientos diferentes, no solamente nos cerramos y completamos nuestros ejercicios, nuestra materia, nuestra asignatura, ya, sino que también tenemos otras alternativas. Ya vamos a compartir mucho más en grupo con el enfoque de educación inclusiva, vamos a crear proyectos con otros estudiantes, se nos va a permitir el compartir mucho más. Ya antes las escuelas, recordemos que eran las escuelas tradicionales o escuelas regulares eran muy cerradas en sus contextos. Ya, recordemos que podían escoger a los estudiantes con mejores calificaciones y por lo general también escogían a los estudiantes con un nivel socioeconómico similar. Ya, y también por otro lado no teníamos tantos estudiantes que viniesen de otras culturas. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? Tenemos más estudiantes que son del extranjero, tenemos más estudiantes también tenemos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales que permanecen en el aula. Entonces nosotros también aprendemos a conocer a estas personas que vienen de otros lugares, que tienen características distintas y vamos viendo que en realidad el aprender, ¿cierto?, de un otro, ¿ya? Es importante. Y nuestros niños y nuestros jóvenes no están aprendiendo solamente materias básicas, sino que también están aprendiendo otros aspectos culturales, están aprendiendo otras formas de comunicarse también con un otro y por lo tanto también favorece el desarrollo de la empatía. Nos exponemos a diferentes historias, diferentes puntos de vista en el aula. ¿Ya? Vamos a tener a nuestros niños y a nuestros jóvenes con una capacidad mucho más amplia de ponerse en el lugar de los demás. Esto claramente favorece las habilidades de empatía, les va a permitir comprender mucho mejor y respetar las experiencias de los demás. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Ser mucho más conscientes de los sentimientos de sus compañeros. Vamos a tener, ¿cierto? La posibilidad de compartir más con nuestros pares. Ya vamos a ver que quizás este estudiante que yo conocí este año, a mí quizás me daba miedo hablarle porque tenía un idioma distinto al mío. ¿Ya? Yo pensaba que no me iba a comprender. Pero, ¿cierto? Ahora me doy cuenta que conversando, ¿cierto? Un poquito con este compañero, hicimos un trabajo juntos y ahora me doy cuenta que este estudiante tiene muy buenas ideas,
Además, me contó de un deporte que se hace en su país, que me parece súper entretenido y además lo vamos a hacer acá en el colegio. Ya vamos a comenzar a practicar ese deporte en el taller de educación física, por ejemplo. Ya, y claro, soy mucho más consciente de la historia de mi compañero, de cómo llegó hasta acá, ¿cierto? Se lo conté también a mi familia. Y mi familia quedaron asombrados porque ellos no sabían cómo era la situación real de ese país. Se quedaban solo con lo que veían en redes sociales, a veces que no era algo muy positivo, pero ahora conocen otra realidad. Y también, ¿cierto? El reconocer y comprender esta diversidad prepara a los estudiantes para la vida en sociedad. Si tenemos estudiantes mucho más diversos, ¿ya? Va a reflejar mucho más la realidad que tenemos en nuestra sociedad entera. Aprendemos desde muy pequeños a interactuar y a colaborar con personas de diversos orígenes y también que tienen perspectivas muy diferentes a las que quizás tenemos nosotros. Los estudiantes adquieren otras habilidades esenciales para desenvolverse en un mundo que ahora, ¿cierto?, es mucho más multicultural. No somos, ¿cierto? Las personas con las que nos vamos a encontrar fuera del aula, van a ser personas que van a ser mucho más diversas que las personas que conocíamos antes. ¿Ya? Por ejemplo, si crecemos en un colegio, como quizás le pasó a alguno de nosotros, si crecemos en un colegio donde no teníamos estudiantes con necesidades educativas especiales, donde no habían estudiantes con algún grado de discapacidad, donde no habían estudiantes extranjeros, la religión y la cultura que tiene este colegio, por ejemplo, es la misma para todos porque es un colegio de una religión X, ¿ya? Y todos somos de esa religión, excepto un compañero, pero el compañero no participa. ¿Ya? Y así es el mundo que nosotros eh, aprendimos a conocer desde pequeños. Mis compañeros, ¿cierto? Somos todos de la misma cultura. Ya, súper bien. ¿Qué pasó? Ya desde el mismo curso yo tengo mis amigos, ya compartimos. Y luego ocurre que me toca enfrentarme a una persona en situación de discapacidad. Ya salí del colegio, ¿cierto? O me cambié de colegio. Ya me fui o pasé la enseñanza media y acá hay estudiantes que van a un programa de integración. Tenemos estudiantes que utilizan una silla de ruedas. Tengo un compañero que, por ejemplo, tiene un diagnóstico. Tengo un compañero que tiene síndrome de Down. Yo, por ejemplo, puede pasar que nuestros niños nos digan, yo no sé cómo hablarle a mi compañero. Me tocó hacer un trabajo en grupo con él o con ella y yo no sé cómo tratar a mi compañero. O puede ser que nos haya pasado mucho más grandes, que por ejemplo estuvimos en un modelo educativo que era muy tradicional, que en donde no teníamos esta diversidad en el aula. Luego salimos a la vida adulta, estábamos en un trabajo y se nos hacía difícil el poder acercarnos a alguien que tuviese alguna situación de discapacidad, porque nunca conocimos a alguien, ¿cierto?, con esas características en nuestra infancia y adolescencia. Y puede pasar, hay personas que les ha pasado, al menos, ¿cierto? En mi colegio yo recuerdo a un compañero que utilizaba silla de ruedas. Fue un compañero y fue por un tiempo, fue por un año, sin mal no recuerdo. Pero fue solamente ese compañero. La reacción de los demás era bullying hacia ese compañero, porque era algo distinto. Ahora yo lo veo de esa forma. Era algo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados en ese modelo educativo. ¿Ya? Donde sí se respetaban las tradiciones, pero había solamente un comportamiento cultural y había solo una religión para todos. Ya no teníamos estudiantes extranjeros tampoco, nada. Ya lo más lejano que teníamos era un compañero que venía de otra región. ¿Ya? Y era como, wow, era la sensación de ahí. Pero luego, ¿cierto? Fue la primera vez que nos encontramos con un poco de diversidad en esa escuela y a muchos yo creo que nos ha pasado eso. Vamos a llegar hasta aquí. Volvemos a las 8:15. Ya vamos y volvemos. 8:15 estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Volvemos, volvemos, volvemos.
Eh, información importante. Ahora que somos más, aprovecho de comentar que la, bueno, esta clase ya finaliza en horario habitual, ¿cierto? A las 9, pero la próxima clase que tengamos el día jueves ya va a finalizar antes, va a finalizar a las 8:30 por temas netamente administrativos. Por lo que en la clase del día jueves vamos a comenzar, esperamos iniciar puntualmente a las 7 de la tarde y no vamos a tener un tiempo de break, ¿ya? Porque vamos a estar de corrido hasta las 8:30. ¿Ya? Entonces, para que estén atentos y bueno, también para que puedan programarse porque vamos a terminar antes la clase del día jueves. Solo de manera excepcional, solamente por un tema administrativo, ¿ok? Así que para que igual lo tengan presente, próxima clase del día jueves, iniciamos en horario habitual, pero esperamos iniciar lo más puntual posible a las 7 de la tarde y finalizamos a las 8:30. Ya no vamos a tener el espacio de break también para que ustedes también lo consideren, ¿cierto? En caso de que sea necesario cualquier cosita. Ya no vamos a tener ese espacio de break. Entonces, continuamos. Y también la evaluación, ¿cierto? Va en en horario convencional, la correspondiente a la próxima clase, así que eso no se modifica, ¿ya? Para que lo tengan presente. De nada, Carla. Pilar, bienvenida. Ya. Entonces, continuamos. Ya, no, creo que ahí estamos con la información. ¿Ya? Recuerde que también el día jueves también se activa la evaluación número 2 del módulo. Es igual, aprovecho de comentarlo así nada más y recuerde que pruebas atrasadas se pueden rendir al final del módulo. Ya, esa información para todos. Ya, continuamos. Tenemos estrategias para reconocer y comprender la diversidad del aula. Ya dijimos que es sumamente importante, ¿cierto? Reconocer que todos nuestros estudiantes tienen diferentes características, que va a favorecer a la empatía también, el compartir un espacio común, ¿cierto? Con el resto de los estudiantes. Nos va a preparar también para la vida en sociedad. Si nosotros conocemos las distintas realidades, conocemos distintas características que convergen en esta aula, ya vamos a estar mucho más preparados cuando seamos más grandes o cuando nos enfrentemos a otro contexto que sea mucho más diverso. Vamos a estar mucho más preparados como estudiantes, ¿cierto? Para ajustarnos socialmente, también para tener mayores herramientas, para comprender mejor y ser unas personas que respetemos también a los demás, seamos más conscientes. Ya, pero existen diferentes estrategias para reconocer y comprender esta diversidad en el aula. No es nada más así que nosotros entramos y vemos, este estudiante tiene un diagnóstico. Ya no es solamente eso. Ya, primero es cierto, observar y escuchar a los estudiantes. En ese observar y escuchar a los estudiantes, que es una parte fundamental que tenemos que hacer nosotros sí o sí, es estar atentos a cómo interactúan nuestros estudiantes, qué comentarios realizan. Ya vamos a estar mucho más atentos si un estudiante se nos acerca a conversar, ya, pero siempre recordemos que nosotros somos personas grandes, somos adultos, ¿cierto? Tenemos que ser respetuosos también de las diferencias de nuestros estudiantes y saber escucharlos. Pero nosotros también marcamos nuestros límites, eso es súper importante. Es muy importante, ¿cierto? Que nosotros eso va también al segundo punto. Ya observamos, escuchamos, vemos cómo es la interacción de un estudiante con otro. Ya vemos que quizás algún estudiante está comentando algo, algún estudiante está comentando algo en algún momento, o se están dando algunas situaciones de discriminación, o se está dando alguna situación de bullying. Ya nosotros siempre ahí atentos, escuchando qué está pasando aquí. Ya, sí, claro, si estamos ante alguna situación que amerite amerite, ¿cierto?, mayor observación,
claramente nosotros nunca nos olvidemos que no estamos solos en este contexto educativo como tal. Si nosotros estamos a cargo de un curso, por ejemplo, estamos apoyando, Ah, o usted en los tiene que ir a recreos, clase. y Tipo, vaya escuchamos a clase, ¿no? o vemos, ¿cierto?, que está pasando algo dentro de nuestro curso, ya lo comentamos con nuestros colegas. No nos quedemos callados con ese tipo de situaciones que a veces pueden pasar a mayores. Tampoco tratemos de resolverlo nosotros solos y nos quedemos con ese problema, nos quedemos pensando, quizás puede estar pasando algo, pero ¿cómo saberlo? No lo sé. Y me quedo con eso, ya porque más adelante también puede haber alguna repercusión de no sabemos qué está pasando, ¿ya? Entonces, recordemos que no estamos solos, que nosotros podemos pedir ayuda a nuestros colegas, a dar a conocer, ¿cierto?, con convivencia escolar, si algo más grave. Ya si alguien está agrediendo a otra persona y claramente y no hay nadie más cerca, claramente ahí nosotros podemos intervenir de inmediato. Pero si es algo que simplemente vemos o escuchamos, ¿cierto? Ahí nosotros podemos dejar ese antecedente también con nuestros colegas. Y es importante también para nosotros. Así también nos resguardamos si es que ocurre alguna situación que no debiese ocurrir. Tenemos el recuerdo de que nosotros se lo comentamos a nuestros colegas. Ya, si nosotros vimos algo sospechoso, sea lo que sea, ya, lo podemos comentar con un otro. Y si un otro dice, yo nunca había visto algo así, vamos a estar más atentos, ¿cierto?, a qué es lo que está ocurriendo. Tenemos que ser súper cuidadosos en el contexto educativo. Ya recordemos que independiente si trabajamos con niños pequeños o con adolescentes, ya pueden existir este tipo de situaciones que pueden ser malos entendidos también si nosotros nos guardamos mucha información. Seamos cuidadosos con ese tipo de situaciones solamente. Dialogar con los estudiantes, como le había comentado, ¿cierto? Es importante mantener conversaciones directas, tener diferentes puntos de vista, preocupaciones, metas de los demás, pero no nos alejemos, ¿cierto?, de que no somos finalmente amigos y que estamos al mismo nivel de nuestros estudiantes. Es súper importante el respeto, ¿cierto? Poner atención a lo que nos están diciendo nuestros estudiantes, pero no nosotros nunca damos espacio a tanta confianza. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros eh, estamos conversando de manera tranquila con nuestros estudiantes y, por ejemplo, comentamos que conocimos tal lugar. Fin de semana nosotros nos fuimos a un lugar a acampar, por ejemplo. Súper bien, lo pasamos súper bien, ¿cierto? Podemos comentarles que nosotros conocemos ese lugar, que viajamos hacia allá, pero no entremos en detalle, porque a veces en ese entrar en detalle de nosotros mismos, ya puede pasar también que nosotros, por ejemplo, si comentamos, yo fui para allá, fui con tal persona, me comí un asado, hice esto y esto otro, ya es innecesario. Ya recordemos que nosotros, ¿cierto? Escuchamos, damos consejos también, si es que son consejos, cosas como más triviales, ya, pero tampoco entreguemos tanta confianza. Ya, recuerden que también tenemos que proteger nuestra privacidad. Ya, algunas cositas que a veces nosotros comentamos son tomadas por otros, ¿cierto? En este caso estudiantes y contadas de otra forma o vistas de otro modo. Ya, entonces, para protegernos un poquito, dialogamos, sí, es súper importante dialogar, saber qué es lo que está pasando acá con nuestro conocer, ¿cierto? Dar un ambiente de confianza, pero nuestra confianza también tiene que tener límites. Ya, para que no nos veamos a veces envueltos en malos entendidos, que sí ocurre mucho en el contexto educativo. A veces nosotros contamos algo y decimos, no debería haber dicho eso". Ya seamos conscientes de eso, de ese tipo de situaciones. Está bien que nosotros compartamos, nosotros podemos contar que conocemos muchos lugares, pero no es necesario que contemos en tantos detalles. Ya, pero sí es importante dialogar, tampoco vamos a ser herméticos, ¿cierto? Por evitar que nuestros estudiantes nos conozcan. Es bueno que nos conozcan, pero siempre con límites. Analizar los datos de los estudiantes. Estar consciente de las calificaciones, ¿cierto? Aquí, quién tiene mayor dificultad en qué área. Conocer los informes, antecedentes particulares también, si un estudiante tiene un diagnóstico, qué tipo de diagnóstico, por qué se le está entregando este tipo de adecuación curricular, por qué se le está entregando este tipo de apoyo con los materiales.
Desconozco el por qué. Ah, porque el estudiante tiene este diagnóstico. ¿Pero qué significa ese diagnóstico? Ya lo averiguamos. Es súper importante favorecer para favorecer a la diversidad de nuestros estudiantes, estar al tanto de cualquier antecedente que pueda tener, ¿ya? Para poder adaptar también nuestras estrategias. Lo que nosotros estamos haciendo, ¿por qué lo estamos haciendo? Tenemos que saber un porqué. Quizás una persona del pie nos dijo que lo hiciéramos de ese modo, pero no nos dijo el porqué. Entonces también es importante saber qué es lo que para qué nosotros estamos trabajando. Ya, porque también vamos a entregar un apoyo que sea mucho más efectivo si estamos al tanto de esos detalles. Colaborar con docentes. Acá no solamente colaborar con docentes, sino trabajar eh, con todo el equipo multidisciplinario que puede existir en nuestro establecimiento. Ya, con otros profesores, también con otros asistentes, con directivos, con todas las personas que estén conformando el equipo, ¿cierto? También con los estudiantes. ¿Ya? Es importante para fortalecer nuestras estrategias que vayamos a utilizar, para tener mayor conocimiento sobre cómo poder apoyar a los estudiantes con diversas necesidades educativas. Ya el proceso educativo finalmente se va a favorecer si nosotros somos mucho más conscientes de qué estrategia vamos a utilizar, de poder aportar en el momento preciso, ¿cierto? Vamos a saber, ah, este estudiante tiene cierto apoyo en cierta área, pero yo estoy viendo que acá la dificultad también va por otro lado. También estoy viendo que nos está llevando con los compañeros. Algo ocurre, hay conflicto entre estos estudiantes. ¿Ya? Yo lo observé, yo lo comento con los demás profesionales. Ya, así cierto, vamos a asegurar que finalmente todos los estudiantes reciban la atención y el apoyo que realmente necesitan. No solamente en las notas les vamos a apoyar, ¿ya? Es súper importante que se les apoye en las notas, pero también no descuidar los demás aspectos. Participar también en actividades de formación. Cualquier oportunidad que tengamos de asistir a talleres o cursos sobre diversidad, sobre inclusión, sobre identidad de género, sobre la temática que sea, ¿cierto?, atingente a nuestros estudiantes o actualizaciones también, es súper importante. Ya, es importante conocer nuevas técnicas, nuevos enfoques que nos permitan reconocer y entender mejor la diversidad que nosotros tengamos en el aula. ¿Ya? El tema de las leyes se actualizan constantemente, se le van agregando nuevos apartados, se le van entregando, se le van uniendo también nuevos requisitos para poder cumplirlos. Y si nosotros estamos en el contexto educativo, tenemos que conocer las leyes, la implicancia que tiene cada una de estas. ¿Ya? Todo lo que implica realmente estar en un colegio No pudimos. es actualización constante. ¿Ya? Si nosotros ahora aprendemos ciertos contenidos, ya en un año más, esos contenidos en un año, año y medio, 2 años, ya, todo depende, van a tener variaciones también. ¿Por qué? Porque las leyes van cambiando. También, ¿cierto? Nosotros nos tenemos que ir actualizando. También lo que son estrategias para utilizar en el aula también se van modificando. Van saliendo mayores estudios, van saliendo, eh, ¿cierto? Cosas nuevas. También van apareciendo nuevos profesionales, ¿cierto? Profesionales que van teniendo otras miradas, que son distintas a los profesionales ya egresados en años anteriores. Ya los avances van cambiando mucho, entonces si nosotros tenemos la oportunidad de actualizarnos y nuestro colegio nos da la oportunidad, aprovechémosla, tomémosla al 100 al 1000%. Si tenemos la posibilidad de conversar con alguna persona que sea más cercana, por ejemplo, del equipo PIE, ya tomemos también eso, nos va a entregar una buena orientación. Ya vamos a conocer mucho más a nuestros estudiantes, nos va a preparar, ¿cierto?, para ser profesionales mucho más inclusivos. Y lo más importante, responder de manera lo más variada y adecuada posible a las necesidades que vayan teniendo nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Reconocemos y comprendemos la diversidad. ¿Ya? Nosotros, ¿cierto? Siempre tenemos que ver la forma de que nuestros estudiantes alcancen ese máximo potencial que es como el ideal que deberían alcanzar.
No, que las barreras finalmente no sean el no poder desarrollar el trabajo porque tengo mucha dificultad para pararme adelante y hablar frente a mis compañeros. Ya, eso en algún momento fue un obstáculo y es un obstáculo también para algunos niños, jóvenes y también adultos, ya la forma en que se nos estaban midiendo los contenidos. Ya, fue cierto mucho más muy complejo en algún momento y en algunos sitios todavía lo es. Ya, aquí tenemos las necesidades educativas específicas de los estudiantes. Por discapacidad, ¿cierto? Tenemos la definición que es la condición de una persona que presenta limitaciones en cualquiera de las áreas, ya sea física, sensorial, mental o cognitiva, ya que finalmente interfiera con su participación en cualquier ámbito que sea social, educativo o laboral. Ya, por ejemplo, tengo una dificultad, tengo una discapacidad intelectual ya, de nacimiento que dificulta que yo pueda asistir a una escuela regular si no tengo el apoyo de algún tutor, no tengo alguna adecuación en cuanto a los contenidos que me van a entregar. Ya eso vendría siendo calificado como una discapacidad. Y recordemos que, bueno, también hay una entidad que también puede calificarnos con ese grado de discapacidad. ¿Y a qué nivel de discapacidad es? Ya, independiente. Si yo tengo alguna condición que interfiera en cualquier aspecto de participación, ¿cierto? Si mi dificultad es sensorial, por ejemplo, si es algo físico, mira, todo eso, ¿cierto? Puede calificar como una discapacidad. Entonces, estos estudiantes con discapacidad tienen necesidades educativas que son específicas y deben ser consideradas y atendidas en el proceso educativo para garantizar su inclusión y aprendizaje. No podemos simplemente abrir la puerta de nuestro colegio o de nuestra aula a un estudiante con alguna discapacidad. ¿Ya? Porque sabemos que nuestro estudiante va a requerir algún tipo de apoyo adicional, a menos que, por ejemplo, tengamos un estudiante que, en el caso de que tenga alguna discapacidad, por ejemplo, utilice una silla de ruedas. Y nosotros decimos, pero el colegio está totalmente eh, adaptado, ¿cierto? Tenemos espacios que son amplios, cumplen con las normas internacionales, ¿cierto? La persona va a poder desplazarse tranquilamente por el aula, ya no requiere algún apoyo adicional para su inclusión. Ya, perfecto. Le abrimos la puerta y nuestro estudiante puede desplazarse libremente. Pero ahí no se acaba el trabajo, ¿cierto?, de la inclusión como tal, porque viene el otro lado. Quizás este estudiante no va a tener efectivamente dificultades para poder desplazarse dentro del aula, se va a poder posicionar súper bien, ir al baño de manera independiente, utilizar los patios. Ya, perfecto. Pero puede ser que dentro del aula la dificultad sea en el compartir con los demás, en que los demás también podamos, ¿cierto?, conocer a este compañero, compañera, también trabajar habilidades sociales, puede ser. Perdón. También tenemos que quizás nuestro estudiante desea participar en alguna actividad que implique movimiento. ¿Ya? No le podemos cerrar la puerta si vamos a hacer un taller al aire libre, donde vamos a requerir movimiento corporal, ¿cierto? Y van a participar todos sus compañeros y este compañero simplemente se va a quedar ahí. ¿Ya? Ahí también, ¿cierto? Se requieren otro tipo de herramientas para, tenemos que atender también todas las necesidades que vaya teniendo nuestro estudiante. El proceso de inclusión es algo constante, no es algo que, como les decía, que finalice así nada más. Ya no es algo que de un día para otro, ¿cierto? Nosotros simplemente realizamos una adecuación y con eso vaya a ser suficiente, va a ser constante. La integración educativa de los alumnos con discapacidad. Bueno, primero recordar un poco, y esto también lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de cuando se inició el proceso de lo que hoy conocemos como inclusión educativa, ya esto no es algo que comenzó, ¿cierto?, hace poquito, comenzó hace mucho, y a nivel internacional también.
Pero pasó que anteriormente no hablábamos de inclusión como palabra, sino que hablábamos de integración. Y también tenemos el programa PIE, que es el programa de integración escolar o educativa. Ya. Entonces, la integración lo que buscaba era que los estudiantes finalmente se incorporasen a los establecimientos educacionales. ¿Ya? Eso es lo que buscaba la integración como tal. Ya, vamos viéndolo de a poquito. La integración educativa, que fue esta primera mirada de lo que hoy conocemos como inclusión, que antes se llamaba integración, se inició en diferentes países, ¿cierto? En los años 60 aproximadamente, y en algunos comenzó un poquito antes. ¿Ya? Dentro del movimiento social de lucha por los derechos humanos, especialmente por aquellos, ¿cierto?, que históricamente habían sido excluidos de este derecho a la educación. El argumento esencial para favorecer esta integración tiene que ver con los derechos y los criterios de justicia e igualdad. Ya, la integración nació porque finalmente teníamos que garantizar ese derecho a la educación y que esto tenía que ser justo para todos, que fuera algo digno, ¿cierto? No vamos a negarle el derecho a la educación a una persona por tener alguna discapacidad. Eso es lo que nos decía inicialmente. Todos los alumnos, ¿cierto?, tienen el derecho a educarse en un contexto normalizado que asegure su futura integración y participación en la sociedad. Ya, recordemos que esa frase ya la habíamos visto en clases anteriores. Está tal cual copiada ahí. ¿Por qué? Porque esto fue lo que se proclamó en los derechos, en el Estado de los Derechos Humanos. Ya, acá, ¿cierto? Se daba esa obligatoriedad de que las personas finalmente pudiesen participar en la sociedad. ¿Cómo van a participar en la sociedad futuro esta persona con discapacidad? Integrándoles, ¿cierto?, en el sistema educativo. Es la forma de garantizar la igualdad de oportunidades a futuro también. Entonces, también, ¿cierto?, se reiteró en las políticas educativas de los países. Los países dijeron, sí, nosotros vamos a asegurar esta integración educativa. ¿Ya? Pero, ¿cierto?, todavía existen muchas personas y niños, ya hablando, ¿cierto?, de los más pequeños hasta personas adultas, de que no tienen acceso a una educación o reciben una educación de una calidad mucho más baja. Ya, y los niños y niñas con discapacidad, ¿cierto? Son un grupo sumamente grande que constituye ese grupo de personas que han sido excluidas aún en estos momentos del derecho a la educación. ¿Ya? Si bien los países dicen, sí, claro, es sumamente importante que las personas, ¿cierto?, em, tengan el acceso a la educación, pero aún, ¿cierto?, ocurre mucho que sobre todo las personas con discapacidad, no se les está dando la oportunidad de estudiar o tienen acceso a una educación que es de una calidad mucho más baja versus una persona que no tenga esa discapacidad. La igualdad de oportunidades no significa tratar a las personas por igual, ¿cierto? Finalmente se busca dar a cada uno lo que necesita en función de sus características y necesidades individuales. Ya, entonces, ¿cierto? No debiese haber alguna restricción o discriminación de que una persona con discapacidad pudiese participar en cualquiera de los ámbitos de la sociedad. Ya, si tengo una discapacidad, puedo pertenecer a un colegio. Si tengo discapacidad, tengo derecho a una salud de calidad, perdón. Tengo derecho a los mismos beneficios sociales. Ya, perfecto. Al trabajo digno, a tener un ingreso económico. Y en lo que se refiere a educación, claramente no deberían haber restricciones para que las personas pudiesen tener una oferta educativa que fuese realmente de calidad. Ya. Entonces, acá aparece también una segunda razón por la que surge la integración, es el fracaso de las escuelas especiales. Recordemos que las escuelas especiales históricamente han existido desde mucho antes. Antiguamente, las escuelas especiales no estaban reguladas por el Ministerio de Educación.
La escuela especial tiene un régimen diferente a la escuela regular o escuela tradicional, como le quieran llamar. La escuela especial, ¿cierto?, está específicamente creada para atender a las necesidades educativas especiales o atender a personas con discapacidad. En muchas, muchas escuelas especiales no se están entregando los recursos que debiesen entregarse aún hoy. Aún hoy ocurre que tenemos escuelas especiales que no reciben una subvención igual que en las escuelas regulares o escuelas tradicionales. Ya no está tan regulado el tema de los ingresos. También tenemos escuelas especiales que por su modelo educativo tienden a separar a los estudiantes, ya que es lo contrario, ¿cierto?, al modelo que se ve hoy en día. Las escuelas especiales donde se separan a los estudiantes por tipo de diagnóstico, además de la edad, ¿cierto? Porque tenemos niveles que son prebásicos, tenemos básico, tenemos también el nivel medio y también el nivel laboral. Y también tenemos estudiantes que pertenecen a otro grupo, que son estudiantes de retos múltiples, que son estudiantes que tienen más de un diagnóstico o una condición, ya que son estudiantes que requieren mucho más apoyo educativo. Ya, entonces lo que sucede es que las escuelas especiales crean divisiones dentro de las divisiones. Ya, en los niveles laborales tenemos a estudiantes que por la edad, claramente son estudiantes mucho más grandes, ¿cierto? Ya son adultos de edad, hasta los 26 años, ¿ya? Y son estudiantes que no requieren un tanto apoyo, por ejemplo, digamos de esa forma, ya que ellos se están preparando para un oficio, para desempeñarse en un puesto laboral como tal, ¿ya? Y no tienen estas clases compartidas con otros estudiantes, que por ejemplo sean pertenecientes a retos múltiples, porque en retos múltiples no pasan por este nivel laboral como tal, ¿ya? Entonces, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que la escuela especial tiene este sistema que sí, dentro de, es segregador. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Nos estaba garantizando el tema de la integración. Para algunos estudiantes sí era opción, porque de acuerdo a sus características, ¿cierto? Podían optar a capacitación para el mundo laboral, ¿cierto? Se puede, todavía se hace. Pero dentro de también segrega a algunos estudiantes. Y también, ¿cierto? En años previos, como los estudiantes con alguna discapacidad no podían ingresar a una escuela regular o tradicional, la opción era no estudiar o optar a un cupo en una escuela especial. Entonces pasaba que también estos estudiantes también ingresaban a escuelas especiales, ¿ya? Pero quizás esa escuela especial no era lo más óptimo para ese estudiante como tal, porque ese estudiante no requería un apoyo tan constante, Sí, ¿ya? Ese estudiante no requería un apoyo como el que sí que quizás requerían sus compañeros. Por lo tanto, ¿cierto? Se comenzó a hablar de la integración educativa con el fin de abrir las puertas para los estudiantes con discapacidad dentro de la escuela regular o tradicional. Pero ese abrir las puertas de la escuela regular o tradicional, ya, vamos a silenciar los micrófonos. Recuerden que no queremos escuchar conversaciones personales, ¿ya? Así que tengan mucho ojo con los micrófonos, por favor. Ya, entonces, ¿cierto? La escuela regular lo que hizo, bueno, la integración lo que hizo fue que finalmente las escuelas tradicionales o regulares abriesen las puertas a estudiantes con discapacidad para que pudiesen pertenecer a estos niveles educativos que son los que conocemos tradicionalmente, que pudiesen compartir con estudiantes que quizás no tenían una discapacidad. Íbamos a tener estudiantes con y sin discapacidad, ¿ya? No íbamos a separarlos tampoco dentro de este modelo educativo por algún curso especial, solo para personas con discapacidad, ¿ya? De hecho, que sí ocurre un poco con las escuelas especiales. Entonces, pero recordemos también que la integración no es lo mismo que la inclusión.
La integración lo que nos dice, por ejemplo, es, eh, si pensamos en que estamos en una fiesta y la integración sería que nosotros invitamos a todos a esta fiesta. Preparamos una pista de baile y tenemos la música, tenemos las luces. Perfecto. Invitamos a todos a esta fiesta. La integración nos dice, bienvenidos todos, pueden entrar. ¿Ya? Tenemos personas con diferentes características, con algunas discapacidades, ¿cierto? Tenemos personas que no tienen una discapacidad como tal. Ya, perfecto. Todos están dentro de la fiesta, pero la integración no se preocupaba de que todos finalmente pudiesen bailar, sino que solamente nos abría la puerta. ¿Ya? En cambio, por otro lado, tenemos lo que conocemos ahora como inclusión, que la inclusión, antes de abrir la puerta, piensa y dice, ya, vamos a tener una fiesta, pero en esta fiesta van a participar, por ejemplo, estudiantes, personas que utilicen silla de ruedas. También vamos a tener personas con alguna discapacidad auditiva y queremos poner música y queremos que todos bailen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La inclusión nos dice, ya, primero, para las personas con movilidad reducida, vamos a tener espacios donde puedan desplazarse libremente, ¿ya? Van a poder bailar, van a poder mover la silla, perfecto. Ya, si utilizan algún tipo de ayuda técnica, algún bastón, por ejemplo, van a poder utilizarlo acá libremente porque el espacio está. La inclusión también nos dice, ya, vamos a recibir personas que no puedan escuchar la música, pero como queremos que todos puedan bailar, vamos a utilizar estos parlantes que tienen vibración. Tienen vibración para que las personas puedan seguir el ritmo si no lo pueden escuchar. Y también vamos a poner una pantalla delante con las letras de las canciones, con lengua de señas. Vamos a hacerlo todo muy preparado. Y cuando ya el ambiente está preparado, la inclusión nos dice pueden pasar. ¿Ya? La integración que hacía solamente nos abre la puerta, nos deja entrar. Pero si podemos bailar o no, va a ser problema de nosotros prácticamente. ¿Ya? El modelo educativo está ahí, donde dice la integración. Pueden pasar, pero la inclusión, ¿cierto? Se prepara y nos dice, se ajusta, ¿cierto? A lo que nosotros vayamos a necesitar. Esa es como la gran diferencia. De todos modos, esto lo vamos a ver más adelante con más detalle, ¿ya? Porque a veces no queda tan claro. Entonces, ¿cierto? Pensándolo de ese modo, la integración lo que venía a hacer era abrirnos las puertas, ¿cierto? Como estudiantes con discapacidad para que podamos entrar a estos colegios que tradicionalmente no nos abrían las puertas por tener una discapacidad, porque no estaban preparados, ¿cierto? Porque no nos, no tenían, bueno, Jessica, no hay problema, porque no tenían, ¿cierto?, las herramientas necesarias para recibirnos. Ya, lo que hacían antiguamente, la integración era decirnos, usted se puede matricular aquí, ¿ya? Por eso fue avanzando con el tiempo. Entonces, tenemos esto, yo creo que ya lo han visto en otro módulo, y si no lo han visto, ya acá lo vamos a ver así rápidamente, porque esto no es algo tan complejo. Y también lo van a ver más adelante con detalle en otros módulos. Pero acá, ¿cierto? Lo vamos a ver más que nada para enfocarlo a este módulo. ¿Ya? Entonces tenemos que existen necesidades educativas específicas, ¿ya? Que son específicamente pensadas en quienes tengan que requieran algún tipo de apoyo o recurso adicional. Si tenemos estudiantes que requieran, ¿cierto? Por alguna condición, por ejemplo, si tengo dificultad para manipular los objetos, ya por mi condición física, quizás requiero de algún aparato tecnológico o tengo una amputación, por ejemplo, y utilizo alguna prótesis de mano, por ejemplo, voy a requerir
¿cierto? Algún tipo de apoyo, porque esta prótesis que yo tengo no es tan móvil, ¿ya? Entonces voy a requerir algún tipo de adecuación. ¿Ya? También puedo tener alguna dificultad, ¿cierto? En la parte visual, auditiva, en registrar la información sensorial. También voy a requerir, ¿cierto? Que se adapten los materiales que estamos utilizando en el aula para que yo pueda utilizarlos. También tenemos dificultades de aprendizaje y razonamiento, resolución de problemas. Tenemos alguna discapacidad de origen intelectual. Se pueden ajustar también las metas educativas. También se pueden ajustar las dificultades que me vayan a entregar en mis evaluaciones. Ya todo ese tipo de adecuaciones ya son pensadas específicamente para las personas que tengan alguna de estas características o diagnósticos. También existe dificultades para el control emocional, de la regulación de comportamiento o relaciones sociales. Ya recordemos que también es considerada una necesidad educativa que es específica. Si tenemos dificultad de la regulación emocional, por ejemplo, si somos estudiantes altamente sensibles o que nos peleamos con nuestros compañeros constantemente, que tenemos dificultad en relacionarnos con un otro, también, ¿cierto? Son necesidades que vamos a ir encontrando dentro del aula. De que puede ser que si no nos entregan algún apoyo, no vamos a lograr los objetivos de aprendizaje esperados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas dificultades que yo tengo, ya, quizás no van a estar cubiertas. Y acá, ¿cierto? Tenemos esta clasificación, que creo que ya la han visto, ya que existe en los colegios como tal. En los colegios tenemos en las escuelas regulares. Ya, en las escuelas especiales es distinta la clasificación, ya, porque ahí cierto está ligado derechamente a lo que son los diagnósticos como tales, es un poquito diferente. Pero acá estamos hablando de lo que es educación regular. En la educación regular, vemos que hay una división de estas necesidades educativas. Tenemos necesidades educativas que van a ser permanentes y tenemos otras que son transitorias. Las de origen permanentes van a estar con nosotros durante toda la educación y también durante toda nuestra vida. Si tenemos alguna discapacidad visual, por ejemplo, o una discapacidad intelectual, nosotros nacimos con esta discapacidad intelectual, por ejemplo, o tuvimos algún accidente cuando éramos más pequeños y como secuela, ¿cierto? Nos quedó una discapacidad intelectual. Entonces, es algo que nos va a acompañar durante toda nuestra vida, ¿ya? Y así se va a clasificar esta necesidad educativa dentro de mi colegio, ¿ya? Entonces, yo voy a requerir un apoyo que es mucho más constante. No voy a requerir un apoyo solamente de el primer año en que yo esté en este colegio, sino que voy a requerir un apoyo que va a ser hasta que yo egrese probablemente de la educación. ¿Ya? Y más adelante también voy a requerir apoyo. Y por otro lado, tenemos las necesidades educativas que son transitorias, que van a estar presentes en algún momento de la educación, como por ejemplo un trastorno específico del lenguaje, ya dificultades de aprendizaje también. Si tengo estas dificultades en la lectoescritura, como en la dislexia que nombrábamos delante, ya voy a requerir apoyo en algún momento de la educación. Voy a requerir apoyo de fonoaudiólogo, fonoaudióloga, voy a requerir también adecuaciones para poder revisar estos textos de lectura, ¿ya? Entonces, ¿cierto? No, quizás voy a tener, por ejemplo, cuando tengo alguna dificultad en el aprendizaje, como la dislexia, en algunos casos, esta dislexia va a requerir mucho apoyo durante un año, 2 años, ya puede ser de diferente cantidad de apoyo. Ya puede ser que un año, sí, también, sí, necesidades educativas especiales también, Sofía. Sí, solamente que acá utilizo el término que son específicas, ya porque es un término como más amplio, pero son necesidad educativa especial igual, ya en eso no hay problema. Ya, en los colegios, de hecho, suele nombrarse como necesidades educativas especiales, ya, así que, entonces, ¿cierto? Puede ser que nosotros, si tenemos alguna dificultad en el aprendizaje, ya, una dislexia,
esta dislexia no va a estar presente en nosotros durante todo el proceso educativo, ¿ya? Pero puede pasar que sí necesitemos mucho apoyo durante alguno o algunos años de nuestra educación. Puede ser que cuando ingresamos al colegio vamos a requerir un apoyo constante, a necesitar que algún tutor esté con nosotros en todas las clases casi, ¿ya? Pero después, ¿cierto? Al próximo año me van a evaluar nuevamente los tíos, las tías del PIE y va a pasar que yo sigo perteneciendo al PIE, claro. ¿Por qué? Porque tengo un diagnóstico, ¿cierto? Requiero apoyo. Pero este año, a diferencia del anterior, el apoyo que requiero va a ser menor, ¿ya? Entonces va a ser menor. Entonces, este semestre no voy a tener un tutor o tutora que vaya a estar pendiente de mí en todas las clases. Ya, tampoco bueno, el año anterior tenía fonoaudiólogo, tenía apoyo de psicopedagogo y además tenía un tutor que estaba conmigo en casi todas las clases. Ya, este año no requiero un poco menos de apoyo por la última evaluación que me realizaron. Entonces, voy a requerir ahora apoyo de fonoaudiólogo, perfecto. Y también voy a requerir a un educador diferencial, ¿cierto? Que me va a apoyar unas horas, pero ya no voy a requerir a ese tutor que va a estar todos los días conmigo. Y también se me va a entregar una aplicación con una tablet. Ya, perfecto. Ya, y puede ser que al semestre siguiente se me reevalúe y se vea que solo voy a requerir apoyo de fonoaudiólogo. Y además esta tablet que estoy usando en clase. Ya, así, ¿cierto? Se me pueden ir retirando los apoyos. Porque puede ser que sí continúen las dificultades, pero la cantidad de apoyo que voy a necesitar va a ir disminuyendo. Es muy probable que eso suceda, ya porque con el apoyo necesario, una persona que tiene dificultades en el aprendizaje ya va requiriendo menos apoyo. Hay personas que toda la vida puede tener dislexia, ¿ya? Puede pasar, pero va a pasar que la cantidad de apoyo que va a requerir va siendo mínimo. Vamos a tener personas que cuando pequeños tuvieron mucho apoyo de profesionales y mucha dificultad, ¿ya? Pero puede ser que ahora en la vida adulta a veces tengan algunas dificultades también con alguna palabra en específico, ¿ya? Pero no va a ser algo que sea tan marcado a diferencia de una necesidad educativa que sea permanente, que sí es algo que va a ser mucho más grande, ¿cierto? Que va a afectar mucho más significativamente el día a día de una persona. ¿Ya? Si tenemos algo, por ejemplo, una discapacidad auditiva, no es difícil que eso se elimine. Ya vamos a tener mucho más apoyo, ya perfecto, vamos a adaptarnos mucho mejor. Puede que en algún momento, no sé, tengamos algún un proceso de cirugía y sea la forma en que ya no requiramos más apoyo. Ya, pero así por sí solo no es algo que no va a desaparecer a menos que tengamos una sordera que sea por algo, un tema momentáneo, ¿ya? Pero eso por lo general no sucede. Entonces, para la cantidad de apoyos que necesitamos nosotros, se van a evaluar todas las necesidades educativas específicas o especiales que tengamos nosotros. Ya, finalmente, todos los años, y también a mitad de semestre, se evalúan, ¿cierto? Todas las fortalezas y debilidades y necesidades que tenga cada uno de nuestros estudiantes para poder entregar las herramientas precisas para poder apoyar. ¿Ya? El equipo finalmente multidisciplinario, ¿ya? Las evaluaciones no le aplica a cualquier persona porque sí, tienen que ser específicos. ¿Ya? El Ministerio de Educación nos dice precisamente qué profesional aplica qué evaluación. Ya no cualquiera puede aplicar cualquier evaluación. Entonces, ¿cierto? De acuerdo a esto, se evalúan a nuestros niños, tenemos un diagnóstico y ahí se va a determinar si efectivamente requiere un apoyo que es constante, si requiere un apoyo que es un poco más limitado, ¿ya? Y también, ¿cierto? Se va a crear un plan específico para mí. Ya no se me va a decir simplemente, pero este estudiante tiene este diagnóstico, así que vamos a trabajar.
por ejemplo, este estudiante tiene un diagnóstico de autismo, entonces vamos a hacer esto en el aula, vamos a trabajar lo sensorial, vamos a trabajar esto y esto. Ya no se puede simplemente, simplemente decir que vamos a trabajar sobre algo que no hemos evaluado. Entonces, sí o sí se tiene que evaluar a un estudiante antes de aplicar cualquier tipo de intervención. Y quién la va a aplicar, y quién va a aplicar esa intervención también tiene que estar presente. Ya, vamos a llegar hasta ahí, vamos a dejar pendientes, porque Profe, no quiero que disculpe, Carla Andaur presente por acá. Carla, ya no se preocupe, vamos a pasar enseguida las Oiga, que... asistencias. Ah, ¿todavía no Car- pasa? no, todavía no, justo ahora. Es que sabe que acá donde yo vivo hay incendio, entonces está muy cerquita el incendio. Estamos preocupados todos. Carla, lo siento, espero que todo salga bien. Ya no se Sí, no preocupe, ven. ya Bueno, está profe, presente, no se preocupe. ya. Ya, vamos. Patricia Aguirre, Presente, profesora. gracias Patricia. Verónica Alarcón, Presente, profesora. gracias Verónica. Catherine Araya, Catherine Araya, Presente, profesora. Presente. gracias Catherine. Jessica se tuvo que retirar. Javiera Borges, Javiera Borges, Maricel Bravo, Maricel Bravo, Cintia Bustos, Cintia Bustos, también se tuvo que retirar. Marcela Cartes, Marcela Cartes, Presente, profesora. gracias Marcela. Catherine Cifuentes, Presente, profe. gracias Catherine. Ana Disculpe, María, profesora, Jessie Sepúlveda se tuvo que retirar. No sé si le alcanzó a avisar. Yes- ¿quién, perdón? Sepúlveda. Jessie Sepúlveda. Sepúlveda, me parece que no la he nombrado todavía. No, Ya, vamos yo más tengo. adelante. Ya, Sí, a 10 gracias. años se tuvo que retirar. Ya, y nos quedamos en Ana María Cifuentes. Ana María Cifuentes. Pamela Cortés se tuvo que retirar. Nadia Donoso. Presente, Na- profe. gracias, Nadia. Anaí Espinosa. Anaí Espinosa. Presente Naya Espinosa. Gracias, Anaí. Viviana Fernández. Viviana Fernández. Marta Fontalba. Presente, profe, aquí Samsung. Gracias, Marta. Víctor González. Presente, Víctor profesora. González. Gracias, Víctor. Olga Gutiérrez. Olga Presente, Gutiérrez. profe. Gracias, Olga. Alejandra Hernández. Alejandra Presente, Hernández. profesora. Presente, profesora. Alejandra. Profe, Paola Hidalgo. Sí. profe, Presente, disculpe, profe. Tiare González no la nombró, pero ella hoy día era Sí. el funeral de su mamá. Sí, alcancé a revisar el mensaje, pero no alcancé a Ah, ya. responderle. Ah, Sí, ya. muchas gracias por el recordatorio de todas formas. Ya. Paola Hidalgo está presente. Presente. Está presente Paola, gracias. Sonia Loncopan. Presente, Sonia profe. Loncopan. Gracias, Sonia. Eh, Janet Malca. Presente, profesora. Gracias, Janet. Pilar también está presente. Pilar Malca Presente, profesora. está presente, gracias. Un momentito. Caroline Vázquez. Caroline Vázquez. José Valdés. José Valdés. Presente, profesora. Gracias, José. Marta Ulloa. Marta Ulloa. Presente, Pro- profesora. Gracias, profesora, Marta. disculpe. Sí, María José Mercado no me mencionó. sí, es que voy Tampoco. de atrás Elisa para Ramírez arriba. tampoco. Voy de atrás Profesora, más para arriba. presente. Marta está presente, no se preocupe. Voy de atrás para Ya. adelante ahora.
Silvia Tumo. Silvia Presente, Tumo. profe. Gracias, Silvia. Yamilet Torres. Yamilet Torres. Presente. Gracias, Yamilet. Sofía Toledo. Presente, profesora. Gracias, Sofía. Jessica Sepúlveda. Ah, Jessica parece que está. Paulina Sáez. Está en el hospital, profe, está enferma. Ah, ya. Muchas gracias. Francisca Ruiz. Francisca Ruiz. Giovanna Riquelme. Giovanna Riquelme. Juana Rifo. Juana Rifo. Elizabeth Ramírez. Elizabeth Ramírez. Presente, profesora. Gracias, Elizabeth. Jessy Quilodrán. Presente, Jessy Quilodrán. profesora. Gracias, Jessy. Gabriela Poblete. Gabriela Poblete. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias, Gabriela. Buenas noches. Mónica Piutrín. Mónica Piutrín. Karen Pastene. Presente, profesora. Gracias, Karen. Cintia Paredes. Cintia Paredes. Paola Palma. Paola Palma. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias, Paola. Pamela Oyarzo. Presente, profesora, buenas noches. Gracias, Pamela. Buenas noches. Jimena Ortiz. Jimena Ortiz. Sandra Neira. Sandra Neira. Presente, profesora. Gracias, Sandra. Macarena Monge. Macarena Monge. María José. Ah, María José está presente. Gracias, profe. De nada. Michael Mamani. Michael Mamani. Un momento. Profe, no me nombró. A mí Cecilia Velázquez. Cecilia Velázquez. Soy la Acá última. está. Sí, acá está. Ya, gracias, Está profe. presente. ¿A alguien no nombré? Ya. Recomendación siempre, revisen sus asistencias, por favor, para irlo corrigiendo de inmediato. A veces puede pasar que en el chat se pierden los mensajes. ¿Ya? Entonces, si alguna vez justificó y yo lo dejé ausente, me envía captura de pantalla de esa vez, ¿cierto? Que me dijo que se atrasó o cualquier cosita. Ya, me comenta qué fue lo que pasó. Nombre, apellido, lo mismo. Cuando me envíen las justificaciones, nombre y apellido para poder revisarlo de manera más rápida. Ya, porque a veces pasa que alguien me envía un mensaje y me dice que no va a asistir, pero no me dice quién es. Entonces es muy complejo, a veces les pregunto y no me responden, entonces quedan ausentes. Entonces, acá igual hay un porcentaje de asistencia que deben cumplir para poder aprobar el curso. Entonces, por eso es súper importante. ¿Ya? Cuando te justifican también, eso es importante que quede aquí. Ya. Bueno, así nos retiramos en este momento, no los retengo más. Que tengan una buena tarde, un buen descanso y nos vemos el día jueves. Ya que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profesora. Chao, que descansen.